yo voy a empezar a grabar la clase ahora, entonces, mientras esté en clase, como les decía, de nuevo voy a silenciarlo a todos. Cualquier duda, o tratan de decirme por la cámara, porque algunos tienen la cámara activada, o hay una opción de levantar la mano, o por último, guardan la duda, la anotan, y yo les voy a dar espacio nuevamente para que me pregunten. Ya, profe. Ya, los voy a silenciar a todos de nuevo, ¿ya? No los voy a escuchar porque hay ruido ambiental. Ya, entonces lo primero que voy a hacer va a mostrarles las guías, ¿ya? ¿Hay alguien que tenga la cámara que me pueda hacer que sí ve la guía? A ver, que no veo a nadie que tenga cámara ahora. Ah, ya, sí, ustedes sí. Marisol, sí, ¿cierto? Ve la guía, sí, bien, gracias. Ya, entonces todos los demás, sí, ahí veo las manitas hacia arriba. Ya, esta guía yo se las mandé, puede ser hace más o menos 2 semanas atrás, y solamente al primer nivel medio A alcancé a explicarla en clase presencial. A los otros cursos, al primer nivel medio B no los vi, y al C fue muy poquito. Con suerte alcancé a explicarles de qué se trataba la unidad. Ahora me están aquí admitir. Y está llegando más personas. Admitir. Ya, las personas que están llegando, ya comenzamos con la clase. Les voy a mostrar la guía, hacer como una pequeña síntesis de los contenidos. Ya, bueno, la guía 1 entonces tiene que ver con el movimiento. Y lo primero que es importante dejar claro son conceptos que vamos a empezar a utilizar, que generalmente nosotros lo usamos de forma cotidiana, pero ahora vamos a saber a qué se refiere, o quizá algunos conceptos que lo utilizamos de forma errónea. ¿Ya? El primero es la posición, que es donde nosotros estamos ubicados. Eso es la posición, eso es lo que se ocupa generalmente, y es así también en la física. Segundo concepto, el movimiento. Ya hablo de un cambio de posición, ¿cierto? Yo me trasladé, ¿ya? Esto es en un transcurso de tiempo. Nosotros siempre vamos a relacionar el movimiento con el tiempo, ¿ya? No es que yo me traslade y me teletransporte, ¿ya? Esto es que yo voy de un lado a otro en un determinado tiempo. La trayectoria. Aquí en la trayectoria vamos a encontrar esta imagen que nos puede ayudar. Es toda la línea que yo recorrí, ¿ya? Y aquí yo les hacía un ejemplo a los que alcancé a tener clase, que por ejemplo yo podía tomar la 109 en Renca. Ahí me está llegando otro participante. Ya, yo por ejemplo podía tomar la 109 en Renca y ir a Maipú, y la trayectoria iba a ser como muy curvilínea, ¿cierto? Voy a estar, la micro se da vuelta, ya, eso va a ser la trayectoria. Pero el desplazamiento, por ejemplo, que es un término que es la E, quiere decir que yo me moví de Renca a Maipú, sin importar todas las curvas que se dio la micro, ¿ya? Por eso es importante que esta imagen sirve mucho entre la diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento no le importan las curvas que yo tuve que dar para llegar a tal lugar, ¿ya? Solamente toma la distancia entre el punto A y el punto B. Y la distancia al recorrido entonces va a ser muy similar a la trayectoria. De aquí esta imagen que está acá ayuda bastante a entender esto, la diferencia entre trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Ya la distancia va a ser entonces en kilómetros. Ya esa es como la principal diferencia, que la distancia se mide. Y el desplazamiento del punto A al punto B, sin importar todas las curvas que yo tuve que dar para llegar a dicho punto. Ya, comenzamos con los conceptos que son un poco más complicados, aplicados a la física, que tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad. ¿Ya? Cuando varía la posición de un lugar a otro, pero en un determinado tiempo. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros hablamos de kilómetros por hora, ¿ya? Eso es la velocidad. Cuando el auto anda a 50 kilómetros por hora es que anda a esa velocidad. ¿Ya? Está llegando otra persona. Ya. Ahí está.
Ya, entonces eso es la velocidad. Están llegando más personas. Denme un minutito. Ya. Bueno, para las personas que llegaron, estamos viendo la guía 1 de movimiento y estoy haciendo una pequeña síntesis de los conceptos que están relacionados con esta guía. Entonces vamos en la velocidad. La velocidad entonces es lo que yo me demoro en llegar a algún lugar. Ya se relaciona entre el movimiento del objeto y el tiempo. Aquí es como lo más difícil de entender la diferencia entre desplazamiento, o sea, perdón, entre rapidez y velocidad. ¿Ya? A la velocidad solamente es el cambio perdón. En la velocidad yo voy a ver cuánto me demore, ¿cierto? En kilómetros por hora. Pero la rapidez, lo que me interesa es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a ver que la velocidad, por ejemplo, mide la distancia recorrida versus tiempo y la rapidez, el desplazamiento versus tiempo. Ya, lo más importante de esto es que cuando vamos a hacer el ejercicio, nosotros identifiquemos de qué me están preguntando para poder ocupar la fórmula correspondiente. Se está desarmando mi experimento acá. Ya, entonces, reitero, velocidad es la distancia en un periodo de tiempo. Rapidez es el desplazamiento en un periodo de tiempo. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo, ¿ya? Velocidad, desplazamiento y rapidez, distancia. ¿Ya? Ahí se ve claro también en esta imagen. Ya. La aceleración, podemos verla como aceleración o como desaceleración. Es cuánto aumento mi velocidad, ¿ya? Cuando parto, por ejemplo, parto de 0 y aumento mi velocidad a 50 kilómetros por hora, por ejemplo. O también veo que hay un rojo y quiero frenar, eso es que voy a desacelerar, que mi velocidad que iba, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora va a llegar a 0, ¿ya? Entonces es el cambio de velocidad. A eso se refiere con aceleración o también puede verse como desaceleración, en el caso de frenar, por ejemplo. Ya, esos son como conceptos generales que me van a servir para empezar a entender esta materia y también a aplicar distintas fórmulas, ¿ya? Eso es como la base. Ahora vamos a ver cómo se puede mover un objeto. Acuérdense que esta guía se llama del movimiento. Y vamos a ver dos grandes tipos de movimientos. Aquí yo los voy a ver. Este es el de traslación y este es el de rotación. Es muy similar a cómo lo vemos con los movimientos de la Tierra. Ya la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Se traslada alrededor del Sol, traslación. Eso es lo que nosotros llamamos como que se demora 365 días, ¿cierto? Y el de rotación es cuando gira en su propio eje, que es el que está acá. Eso es cuando formulamos el día y la noche. ¿Ya? Rota la Tierra en su propio eje, entonces nos da el día y la noche. ¿Ya? En la traslación puede ser recto, o sea, de un lugar a otro, ¿cierto? O curvilínea. Y en la rotación es de con su propio eje. Ya, ahora vamos a ver cómo yo puedo aplicar todos estos conceptos en la vida cotidiana. Y para yo poder aplicar estos conceptos en la vida cotidiana necesito aplicar la matemática. ¿Ya? Entonces hay personas que fueron muy inteligentes durante mucho tiempo y descubrieron que esto se seguía bajo ciertas leyes. Y ahí que siempre funcionaba así. Entonces nos hicieron estas fórmulas matemáticas que nos sirven a nosotros para aplicar estos conceptos en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, está este cuadro que dice la variable y la ecuación que yo necesito. Si yo necesito calcular qué velocidad lleva un vehículo, por ejemplo, yo necesito saber su desplazamiento y lo voy a dividir en el tiempo.
Si yo necesito calcular la rapidez, necesito saber su distancia y dividirla en el tiempo. ¿Ya? Y la distancia entonces es la velocidad por tiempo. ¿Ya? Cuán rápido fui y cuánto tiempo me demoré. Ya, por ejemplo, si yo digo, no sé en qué kilómetro voy, si quiero, voy al sur, por ejemplo, pero sé que voy a 100 kilómetros por hora y que he ido 2 horas, o sea, probablemente haya avanzado 200 kilómetros, entonces más o menos voy a saber cuánta distancia recorrí, ¿ya? Y por último está la aceleración. La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividida en el tiempo. Ejemplo, velocidad final puede ser que yo esté frenando, esté desacelerando, sea 0. Y velocidad inicial, que haya sido que yo estaba antes en 50 kilómetros por hora. Entonces, 0 menos 50 dividida en cuánto tiempo me demoré en frenar. Por ejemplo, pueden ser, no sé, 10 segundos. ¿Ya? Y ahí vamos haciendo distintas fórmulas. Ya. Este es un ejemplo de movimiento uniforme. Esta persona está corriendo, ¿cierto? Corrió 100 metros y en cada 20 metros avanzó 2 segundos. O sea, su movimiento fue constante. No aceleró ni desaceleró. Siempre estuvo a la misma velocidad. ¿Ya? Por eso se llama uniforme, ¿ya? Que es constante. ¿Ya? Cada 2 segundos entonces el atleta recorre 20 metros. En tiempos iguales recorre espacios iguales. A eso se refiere con uniformidad. ¿Ya? Yo aquí les dejé algunos videos porque ya sabía yo que esta materia iba a ser muy difícil de explicar solamente con una guía. Espero que la hayan visto. Yo ahora por tiempo no los voy a poner, pero siempre están disponibles porque las guías ya ustedes las tienen. ¿Ya? Pero más o menos se explica de manera un poco más creativa o dinámica, es lo que yo acabo de comentar. ¿Ya? Y ahora vamos con los ejercicios. Antes de ir con los ejercicios, entonces les voy a dar un espacio para que me pregunten cualquier duda o que yo repita algo que me devuelva, ya para que tengan ese espacio. Déjenme ver cómo ahora lo reinicio a todos. ¿Alguien tiene alguna duda? Que si puede como levantar la mano en la aplicación, pero estoy reiniciando el audio por si alguien tiene alguna duda. ¿Escucharon todos bien? ¿Algo que tengan que decir? ¿Los que llegaron tarde? Si se perdieron de algo, ya lo estoy escuchando a todos. ¿No? ¿Todo bien? Díganme sí al menos. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya. Ya. Entonces yo ahora voy a ir directamente con los ejercicios, ¿ya? Es que en realidad estoy entendiendo todo lo que está diciendo. Ya, ya. Libre mercado, libre mercado. Es que me gusta esa materia. Esa materia me ¿Qué gusta. libre mercado? Entretenida, ¿sí? Entonces tú podés poner el peso que tú quieres. Ya. Ahora los voy a Por eso silenciar de todos nuevo a caros todos. Pero que Para no digan yo... que te esté fiscalizando y yo no soy los Pero igual pesos. tiene... no sé cómo... ¿Estás escuchando? Ya. Alguien me preguntó cuál es el plazo para mandarlo. Ya. Yo había dejado... ¿Cuál es el plazo, profe? Sí, eso acabo de leer. Ya. Para la guía que dice guía actividades 1, yo había dejado el plazo para el lunes, si no me equivoco. Ya. Yo sé que ese plazo ya era muy difícil que ustedes lo cumplieran. Ya, entonces estoy haciendo esta clase y el plazo va a quedar, si es que yo no quiero interrumpirlos en sus vacaciones que nos puso el ministerio, así que va a tener que quedar de vuelta a vacaciones. ¿Ya? Hay personas que sí lo han enviado y a esas personas yo se los voy a revisar, que no tenía mucho tiempo, se los voy a revisar y si hay que mejorarlo, yo les digo que lo mejore. La idea es que ustedes aprendan. Ya a mí no me interesa castigarlos con mala nota, si pueden optar a mejorar, lo hacen. Ya. Yo ahora entonces los voy a de nuevo silenciar a todos. A ver.
espérenme que esto me está ganando. A ver. Tranquila, profe. Nosotros lo entendemos. Ya. Ahí deberían, a ver, sí, compartir. Va a ver cómo es la marca del... Ya. Ahora, yo tengo acá otra cámara. Y voy a hacerlos. Ah, se está quedando sin tiempo. Hemos ilimitado el límite. Ah, qué bueno. Yo le mandaré el link. No es necesario que entonces paremos. Ya. A ver si es que se ve aquí. No, esta no es. Esto que había probado esto ya no me funciona. Ah, ya sé que puede ser. Ahí, a ver. Si se ve. Tiene la buena cagada en la pieza la profe. ¿Por qué dice eso? Yo la estoy escuchando. Está ordenadita. No supe silenciar de nuevo los micrófonos, así que lo escucho a todos, por si acaso, por si acaso. Claudia. ¿Qué fuiste en la ola? Te van a silenciar, Claudia. A ver, espera un poquito que había probado con esto. Dejarle, a ver. Ya. Ahora sí los voy a silenciar a todos y pueden pelearme tranquilamente, ¿ya? Ay, respeto, por favor. Ya, ahora no lo escucho por si acaso. Ay. Esta. No, ya. Pucha, tenía algo preparado para que pudieran ver cómo hacía los ejercicios. Voy a ver si es que... Ya. A ver, voy a tomar la guía de estudio, esta que le acabo de mostrar, ¿sí? Y por favor, yo les pedí, muchos me escribieron si era necesario escribirla en el cuaderno, ahí se nota mi desorden, si es verdad. Muchos me escribieron si era necesario escribirla en el cuaderno. Yo les dije que si tenía la posibilidad de imprimirlo, que lo imprimieran, pero si lamentablemente no lo tenían, había que escribirlo en el cuaderno. Esta materia tiene que estar sí o sí en usted. Ya, entonces vamos a ir. Cuando yo terminé, ¿cierto?, de explicar delante, terminamos acá en los videos, ¿cierto? Ya. Sí, ahí estoy viendo que algunos me están mostrando la guía. Ya. Y sale aquí un ejercicio, dice ejercicios. Un automóvil sale de Santiago a las 9 y llega al Paraíso a las 11. Si la distancia entre las dos ciudades es de 120 kilómetros. ¿Cuál fue la rapidez media del automóvil? Ya, entonces lo primero que yo voy a hacer es tratar de identificar, ahí me está llegando un mensaje, tratar de identificar, no tiene esa guía. Ya, por ahora va a tener que escuchar la explicación porque no puedo salirme de esto y enviarla de nuevo. Ya yo la guía la envié a todos los chats de todos los cursos y también está en una página que creó el colegio donde están subiendo las guías, ¿ya? Por ahora, como le digo, no tengo una solución rápida, pero va a tener que escuchar la explicación y poder... después, por último, ve el video de nuevo y está con la guía en la mano. Ya lamentablemente no tengo otra solución. Ya, pero sí escuchen la instrucción. Dice, de nuevo, un automóvil sale de Santiago a las 9 y llega al Paraíso a las 11. Si la distancia entre las dos ciudades es de 120 kilómetros, o sea, viajo 2 horas, ¿cierto? 9 a las 11, de 9 a 11 son 2 horas, y además entre las dos ciudades tengo 120 kilómetros. Y me están preguntando por la rapidez media del auto.
Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a la página anterior donde sale las fórmulas, ¿cierto? Y aquí sale la fórmula de rapidez, que vendría siendo que es igual a la distancia partido en tiempo. Entonces tenemos, voy a escribirlo yo y luego se lo muestro. Es la distancia dividido en tiempo. La distancia fue de 120 kilómetros, ¿cierto? Y el tiempo fue 2 horas. ¿Ya? Entonces ahí tengo esa división, 120 dividido en 2. ¿Ya? Pueden ocupar calculadora, pero es una división más o menos fácil. Eso me da 60 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió acá? Dice rapidez media. Ya no significa que el auto no frenó, por ejemplo, para apagar el TAC o que no anduvo más rápido en algún momento. En general, anduvo a 60 kilómetros por hora. A veces pudo haber andado más rápido, a veces más lento, pero como sabemos que se demoró 2 horas en un viaje de 120 kilómetros, en promedio, por eso dice rapidez media, en promedio se demoró anduvo a 60 kilómetros por hora. La segunda pregunta dice, ¿a qué distancia de Santiago se encontraba el automóvil a las 10:30? Si sabemos, reitero, que partió a las 9, a las 10:30 va a ir 1 hora y media, ¿cierto? Entonces, aquí viene quizás un poco más complicado porque yo necesito poder dar vuelta un poco la fórmula, ¿ya? Y para eso yo a algunos les alcancé a enseñar un triángulo, ¿ya? Yo lo voy a dibujar acá. Ya, ese triángulo, distancia, velocidad y tiempo. Ya son las 3 variables que están relacionadas con esta pregunta. ¿Ya? Y yo voy a tapar la que me van a preguntar. En este caso me preguntan por distancia. Entonces yo tapo distancia y me queda velocidad y tiempo. Como están las dos abajo, yo sé que tengo que multiplicarlas. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar velocidad por tiempo para saber la distancia. Si me preguntaran por tiempo, yo tendría que dividir distancia partido velocidad. Si me preguntan por velocidad, yo divido distancia partido tiempo. ¿Cómo sé cuándo tengo que dividir y cuándo tengo que multiplicar? Si uno está arriba y el otro está abajo, lo tengo que dividir. Si están los dos abajo, lo tengo que multiplicar. Este triángulo se aplica a muchas fórmulas, ¿ya? Así es que es la primera vez que lo ven. Probablemente fue un poco confuso, pero ya con el uso y con la aplicación va a ser más fácil. Todas las fórmulas que tengan 3 variables, sirve este triángulo, ¿ya? Entonces, me están preguntando por distancia, entonces ya vimos que cuando me preguntan por distancia, tengo que multiplicar velocidad por tiempo. La velocidad la determinamos en el ejercicio anterior, era 60 kilómetros por hora. Y el tiempo, aquí en el enunciado de la pregunta dice que es a las 10:30. Entonces a las 10:30, si partió a las 9, reitero, es 1 hora y media. Entonces, puedo ocupar la calculadora, son 60 por 1.5. Y eso me da 90. Entonces, en esa hora y media, él recorrió 90 kilómetros. ¿Ya? Es el ejercicio, es como el A.2. Después dice, la luz viaja a 300 kilómetros por hora. Si la distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros, ¿cuánto tarda la luz del Sol en llegar hasta la Tierra? ¿Ya? O sea, ¿cuánto demora en llegar la luz del Sol a nosotros? Ya. Este ejercicio puede ser un poco más complicado por la cantidad de números que tiene, ¿ya? Pero es la misma aplicación. Yo uso la misma fórmula, pero me voy a enredar un poquito más porque son muchos números.
Entonces, ¿se acuerdan del triángulo? A mí ahora me están preguntando por tiempo. Entonces yo tapo el tiempo, tapo el tiempo y me queda que tengo que dividir distancia de velocidad, ¿ya? Porque eso está arriba y esto está abajo, ¿ya? Entonces, tiempo es igual a distancia dividido de velocidad. Y voy a escribir los números. Me dice que la distancia son 150 millones. Entonces, 150 más 6 ceros. Y eso dividido de 300 kilómetros por hora, que es la velocidad que me está diciendo. 300.000. Ya. Aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Podemos usar calculadora, que es perfectamente viable. Yo no tengo problema con el uso de calculadoras, siempre y cuando ya sean clases presenciales, que sea calculadora y no celular. O también lo podemos hacer a mano. Ya, los que son más hábiles de matemática, perfectamente lo pueden hacer a mano. Esto, para que cuando ustedes lo hagan tengan el resultado, da 500 horas. ¿Ya? No sé cómo son o qué están viendo en matemática, pero cuando tengo dos números dividiendo, yo puedo ir eliminando ceros. No sé si decírselo se les va a complicar o mejor lo hacen solo con la calculadora, ¿ya? Pero ahí tienen la respuesta, cosa de que ustedes cuando ya tengan tiempo lo van aplicando y... ahí me habían llegado dos personas. Lo van aplicando y así ven si les dio o no les dio. Y de nuevo, cuando termine voy a ponerles de nuevo el micrófono a ustedes para que me pregunten sus dudas. C dice, un vehículo que viaja en línea recta posee un cierto instante de rapidez de 35 metros partido por segundo. Si frena uniformemente a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Si ya me está diciendo que frena, yo sé que está desacelerando. Entonces yo tengo que ir de nuevo a la página anterior y ver la fórmula de la aceleración o desaceleración que les decía que apunta a lo mismo. ¿Qué tiempo transcurre desde que el chofer pisa el freno hasta que el vehículo se detiene? Entonces yo me voy a ir a la página anterior. Y voy a ver la fórmula que está ahí en amarillo. Aceleración, es velocidad final menos la inicial partido en tiempo. Partido, por si acaso, es lo mismo que dividido, ¿ya? Ya. Entonces, la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en tiempo. Me está diciendo que está desacelerando. Aquí funciona igual, aceleración o desaceleración, lo mismo. ¿Cuánto? 5 metros partido por segundo al cuadrado. Quiere decir que cada 5 segundos se frena 5 metros. Y eso va a ser igual a la velocidad final menos la inicial. La I final, espérense, un vehículo viaja en línea recta posee en cierto instante una rapidez. Ya, la final es que frena, 0, ¿cierto? Y la inicial es 35 metros partido por segundo. Y el tiempo es lo que me están preguntando, es mi X. Debería ser algo así. Ay, no sé si se ve. Ahí, ya, ahí está. Entonces aquí yo puse la fórmula, velocidad final menos la velocidad inicial partido en tiempo. Y ahora la habilidad de física es saber cómo ocupar la fórmula, ¿ya? Entonces tengo la aceleración es de 5 metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí pongo la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque está frenando, frenó, se detuvo, 0. No está avanzando, por eso es 0. Y esto es lo que me dice el enunciado del ejercicio. 35 metros partido por segundo es la velocidad que tenía cuando comenzó a frenar. Y lo que me están preguntando, que es la X, es el tiempo. ¿Ya? Yo voy a resolver esto
esto que está aquí, que es la resta, me va a dar menos 35. Y voy a aplicar el mismo triángulo que le enseñé recién. Ya, ahí está el triángulo que dice la velocidad arriba, la aceleración y el tiempo. ¿Qué me están preguntando? El tiempo, lo tapo. ¿Qué me quedó? Velocidad arriba y aceleración abajo. Es decir, velocidad dividido aceleración. Ya, hice la división. Aquí está. Ya, entonces, ¿qué dije yo? Que la velocidad iba a quedar arriba y la aceleración abajo, ¿cierto? Porque el tiempo yo lo voy a tapar. Esa es mi incógnita, lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces, si está arriba y está abajo, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Entonces voy a dividir 35, que es la velocidad, dividido la aceleración, que era 5. Eso me da 7 segundos. ¿Ya? Porque es tiempo, entonces segundos. ¿Lo ven al revés o lo ven al derecho? Yo lo veo al revés, parece, la cámara. Ya. La última pregunta dice, una hormiga se mueve desde el punto A hasta el punto B siguiendo el camino que muestra la figura. Se sigue este camino de A a B. La hormiga se mueve durante 20 segundos con una rapidez constante de 0,5 centímetros por segundo. Dice, ¿cómo se llama la forma del camino que sigue la hormiga? Ya, o sea, primero tengo que saber que hay un montón de datos que son distractores. Ya en física se ocupa mucho eso. Me llenan de información, pero ¿qué tengo que hacer yo? Saber siempre que me están preguntando. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo se llama el camino? Y el camino, entonces, es la trayectoria. Es la trayectoria, porque son todos los puntos que la hormiga tomó para llegar de un lugar a otro. ¿Ya? El desplazamiento en este caso, por ejemplo, sería esto. ¿Cierto? De A a B. Eso es el desplazamiento. Pero la trayectoria es todas las vueltas que se dio la hormiga para llegar de un punto a otro. Esa es como para que sepamos la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. O sea, sí. Y al final salía un resumen de los tipos de movimiento. Ya. Ahora, como habíamos trabajado antes, voy a activar sus micrófonos por si tienen dudas. Ya, ahí lo estoy escuchando. Ya, no quise ir tan lento porque la guía igual la tienen hace tiempo. La idea es que sí la hayan visto, que hayan visto los videos, que la hayan leído al menos. Entonces, por eso no quise ir tan lento. ¿Ya? Ahora quiero saber si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿No? ¿Claro? ¿Confuso? ¿Qué pasó? ¿Mucha información? ¿Se ve difícil? Es más que nada romper la barrera en cuanto a hacer ejercicio. Ya, ahí está, claro. Por porque, ahora como usted dice, mucha información, cuesta asimilarlo, es como buscarle la lógica, pero es pura práctica esto es lo que estoy viendo. Sí. Tiene que ver mucho con matemáticas. Sí, mucho con matemáticas. Me pasó en la única clase que tuve con el primero A,
que las personas que eran choferes les funcionaba muy fácil esta materia. Y las personas que no sé, pues nos movimos en el transporte público, no manejamos, las personas que no manejan, les costaba más, ¿ya? Y tiene que ver con eso también, pues como con mi experiencia, que si se me acerca un poco más el contenido, no, ¿ya? Pero yo creo que muchos hemos ocupado esto, ¿ya? Cuando decimos, nos demoramos 5 horas ir a La Serena, ¿ya? Entonces tenemos que saber, por ejemplo, a qué velocidad tenemos que ir para demorarnos 5 horas a La Serena. Entonces siempre ocupamos estas 3 variables: distancia, tiempo y velocidad. Y velocidad. Exacto. Y lo otro que iba aplicado es la aceleración, que es cuando aceleramos o cuando frenamos. O frenamos. Exacto. Y entonces, ustedes también tienen la guía de actividades, que esa es que yo les decía que les iba a sumar esta guía de actividades. Les voy a sumar para poner una nota. Ya, y son 3 guías para hacer una nota. Pero ahora que ya tienen el resultado final, vayan probando hasta llegar al resultado. Lo importante es tener claro, ahí hay una tele por ahí. Sí, se escucha fuerte. ¿Alguien puede bajar la tele? Sí, porque no le escucho la voz. Ya, lo importante es que ya tienen el resultado y el tips de esto es tener esto. Con esto se hace todo. Ya tengo que saber bien qué me están preguntando y qué datos tengo de esta fórmula. ¿Ya? Y qué datos me faltan. Y con este triángulo que yo les mostraba, pueden ir tapando la variable que me están preguntando y me va a decir qué hacer con las otras 2 variables, si dividirlas o multiplicarlas, porque son solo esas operaciones que vamos a hacer. Dígame. Profe, ¿ese triángulo es estándar? ¿Varía? Sí, no. Este triángulo... Porque la imagen no queda clara, no se alcanza a ver bien. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Si lo voy a hacer un poco más grande. Sí, lo estoy haciendo aquí un poquito más grande. Sí. Siempre cuando tengo 3 variables... Siempre cuando tengo 3 variables, en este caso es velocidad, distancia y tiempo, puedo ocupar este triángulo. Entonces, la variable que va arriba es la que se divide, que en este caso es distancia. ¿A dónde? Se escucha bien. Arriba, aquí, distancia. D de distancia. Acá es velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo. ¿Ya? Entonces, si me preguntan por velocidad, yo tapo ¿No esto. se puede acercarlo un poco más? ¿Sí? Ahí. Ya. Ahí está. Entonces, distancia, velocidad y tiempo. Si me preguntan por velocidad, yo tapo la V de velocidad y me queda, ¿cierto?, estas 2 variables de distancia y tiempo. Si una está arriba y la otra está abajo, significa que lo tengo que dividir. Distancia dividido de tiempo. ¿Ya? Y es la fórmula que yo les comentaba al principio. Ahora, si me preguntan por distancia, yo tapo la D de arriba y me quedan las 2 variables de velocidad y tiempo. Si están las 2 abajo, significa que las tengo que multiplicar. Exacto. Si me preguntan por tiempo, tapo tiempo y me queda distancia dividido velocidad. ¿Sí? Si está arriba con abajo se dividen y si están las 2 abajo se multiplican. Ok. ¿Sí? Ya. Profe, la dinámica es siempre así. Siempre arriba la distancia, a la derecha, a la izquierda velocidad y esa es siempre la dinámica. Ese triángulo no se modifica. Ese triángulo es la fórmula. No se va a modificar nunca. ¿Ya? Como yo les decía, pueden haber otras fórmulas, pero esto es lo que vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Y lo otro es que la aceleración y la desaceleración, que es el frenado o cuando estoy partiendo y estoy acelerando el auto. Funciona con el auto, con la bicicleta, cuando camino. Ya. Vamos a avanzar un poquito más. No sé si están cansados, quieren descansar un rato o le damos. ¿Le damos? Dele nomás. Sí, dele nomás. Entonces, voy a poner proyectada la guía 2 de estudio, que se llama movimiento relativo, o relatividad del movimiento.
De nuevo, los voy a silenciar a todos, guardan Ya, sus caball va su dudas, pieza. sí, guardan Caball va sus su pieza. dudas Bien. y yo después les doy de nuevo como el paso para que me pregunten dudas, ¿ya? Ya. Ahora compartir pantalla. Y vamos a ver la guía de movimiento relativo. Ya, por favor, si me hacen así, que están viendo la guía. Por ahí. Sí, ya, bien, gracias. Bien, entonces, guía 2 de movimiento. Ya, ahí sí. Movimiento relativo. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento va a depender de cómo yo lo vea. Puede ser más rápido o más lento, puede ser que yo lo vea detenido o no, ¿ya? La forma más fácil de entender es que nosotros ahora nos estamos moviendo, ¿cierto? Porque la Tierra gira, tanto como rotación, que lo vimos, ¿cierto?, sobre su propio eje, día y noche, o como traslación alrededor del Sol, ¿ya? Y nosotros no estamos viendo ese movimiento, pero existe, ¿ya? ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos dentro de la Tierra, ¿ya? Cuando nosotros vamos en la micro se mueve, pero nosotros estamos quietos dentro de la micro, ¿cierto? Ya, a eso se refiere con el movimiento relativo, que va a depender de la posición del observador, cómo aprecio el movimiento, ¿ya? Y esto es lo que de qué se trata esta guía. Ya, entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos saber? Los marcos de referencia, que es finalmente que me va a ayudar a guiarme hacia cómo se está moviendo, ¿ya? Entonces, el marco de referencia va a ser el cuerpo donde está posicionado el observador, ¿ya? Entonces ahí está el punto de referencia, que es yo estoy viendo esto, ¿ya? O ahí va a haber ejercicio que pasa con el observador A, con el observador B y así. El sistema de eje de coordenadas. Nosotros generalmente usamos a la derecha, a la izquierda, que vendría siendo como un eje, ¿cierto? Simple. Puede ser un eje bidimensional, o puede ser un eje tridimensional cuando ya incluimos alturas, por ejemplo. Y así va a depender como del eje de coordenadas que nos va a ayudar a orientarnos, ¿ya? Ahí sale unas imágenes que el eje de coordenadas bidimensional, que es a la derecha, a la izquierda, y va a depender, ¿cierto?, al negativo o positivo. 2 pasos hacia atrás, 2 pasos hacia adelante. A eso se refiere, ¿ya? Que me ayuda a orientarme. Ya. Y aquí sale un eje de coordenadas tridimensional. Hacia atrás, hacia adelante y hacia arriba, o hacia el lado, ¿ya? Que se va ampliando mi marco. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? Bidimensional. No nos vamos a complicar con lo tridimensional, lo que sea un poco más complejo. Así que solamente de un lado al otro. Pero para que lo conozcan. Ya voy a ampliar un poquito esto. Ya. Estos son imágenes que yo les puse que servían bastante para entender esto de que por qué el movimiento es relativo, que depende de cada persona. Aquí dice este chofer, dice, si yo estoy en reposo en mi asiento, es decir, el chofer, ¿cierto?, no se está moviendo, está sentado. Ese campesino del árbol está acercándose a mí rápidamente. ¿Por qué? Porque el chofer no se está moviendo, entonces piensa que esa persona que está ahí se está acercando. ¿Qué dice este campesino? Dice, yo sentado sin moverme veo que se está acercando este auto. Ya, entonces, ya, otra persona dice, Marisol dice que no tiene la guía. Ya, lo mismo, es la guía 2 de movimiento. Yo lo envié a los chats, lo envié, también estaba en la página del colegio. Lo voy a volver a enviar después de clases, pero para no interrumpir ahora, voy a seguir avanzando y luego pueden revisar el video de nuevo, me pueden preguntar por dudas, pero para no parar esta clase. No se preocupe, no se preocupe. Ya, entonces, de nuevo, el chofer entonces piensa que no se está moviendo porque el chofer está sentado.
El campesino dice, también me estoy sentado, entonces ¿cómo nos estamos acercando? Y ya. Y ahí claramente el campesino es el que tiene la razón, porque el chofer, a pesar de que no se está moviendo físicamente, está moviendo el auto, entonces él se está acercando. Entonces, a eso se refiere con que el movimiento es relativo. Dependiendo del punto de vista, voy a ver cómo se está moviendo. ¿Dónde voy a subir el video? Lo voy a subir a YouTube, ¿ya? Que es lo más fácil porque abren el link y no tienen que descargarlo en el celular. Ya. Después, otro ejemplo, el bus se dirige al norte. Yo estoy sentado sin moverme y me parece que el bus no se mueve. Veo a él que se mueve hacia el sur. Todos los pasajeros sentados se mueven junto al bus hacia el norte. Ya, o sea, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia el sur o hacia el norte? ¿Cómo ve el pasajero a la persona que está al borde del camino? Entonces, claro, yo estoy dentro del bus, me estoy moviendo hacia el sur, pero dentro del bus hay una persona que se está moviendo hacia el norte, entonces ahí es relativo, dependiendo de dónde se esté observando esta situación, es hacia dónde finalmente se está moviendo. Ya. Posición, tiempo y velocidad. Dice, el sistema de referencia es un marco de coordenadas, ¿cierto? Ay, y eso va a depender, nos va a indicar un cambio de posición, y eso también depende, como ya lo vimos en la guía anterior, que un cambio de posición involucra siempre un tiempo, ¿ya? Entonces, por eso hay una relación entre el tiempo y el cambio de posición, y por supuesto, que dependiendo de cuánto tiempo se demoró, va a ser la velocidad que lleve. O sea, siempre estas tres variables están juntas. No puedo, insisto, teletransportarme a un lugar, ¿ya? Siempre ese desplazamiento, ese cambio de posición va a involucrar un tiempo. Y cuánto me demoré va a significar la velocidad. Siempre van a estar juntas tiempo, velocidad y distancia o desplazamiento. Ya. Entonces aquí vamos con la relatividad del movimiento. Va a depender, por ejemplo, y aquí dice en la A, que el pasajero que está sentado ve moverse al niño hacia él, ¿cierto? Pero a la vez ve que el auto va paralelo al bus y pareciera que los dos se movieran al mismo tiempo, incluso puede ser que el auto se vea como quieto. Y después el pasajero se baja y dice, pero el bus siempre se estuvo moviendo. O sea, tres percepciones distintas del mismo movimiento. Ya. Y esto es como una síntesis, dice, un cuerpo puede estar en movimiento respecto al sistema de referencia, al mismo tiempo en reposo respecto de otro. ¿Ya? O sea, dependiendo de quién lo mire, yo puedo decir que el cuerpo se está moviendo o que el cuerpo está en reposo. Insisto, lo más fácil de ver es que nosotros en este momento no estamos moviendo, si nos miráramos como fuera de la Tierra, no estamos moviendo, pero dentro de la Tierra estamos en reposo, estamos todos sentados, ya nadie se está moviendo. Entonces, depende del observador. Por lo mismo, la velocidad también puede ser relativa. Ya yo puedo ver que sea más rápido o más lento de lo que efectivamente es. Y eso va a depender de la posición de nuevo. ¿Ya? Si yo voy en la carretera y un auto viene al frente mío, yo siento que va más rápido de lo que va, porque se suma mi velocidad y la velocidad del que se van acercando. ¿Ya? Si van los dos a la misma velocidad, yo siento que están como detenidos, ¿ya? De cierta forma se anulan las velocidades, ¿ya? Si van en contra, se suman, y si van a favor, se restan. ¿Ya? Y esta es la fórmula que está acá, que dentro de todo son fórmulas más simples que la guía anterior. Entonces dice la velocidad total, que sería como V0, si van, aquí el bote con el río van a la misma, en el mismo sentido, la velocidad del bote se resta con la velocidad del río. Pero en cambio, si van a sentidos contrarios, aquí en esta imagen, la velocidad del bote se suma con la velocidad del río. ¿Ya? Y aquí hay otro ejemplo, dice la suma de las velocidades si se mueven en sentido contrario, ¿cierto? Y se restan si van en el mismo sentido. En este caso tenemos dos autos, ¿cierto? Uno va a 4 metros partido por segundo y otro va a 2 metros partido por segundo. Como van en sentido contrario, se suman. ¿Por qué? Porque se ven que van más rápido van a chocar, ¿ya?
porque van los dos hacia el mismo punto. Pero si van los dos en el mismo sentido, se restan. Ya, eso es como la clave de esta guía. Dirección contraria, se suman, dirección igual, se restan. ¿Ya? Eso es la síntesis de todo. Ya, aquí hay un ejemplo que habla que van un auto y una camioneta, y que el auto va a 80 kilómetros por hora y la camioneta va a 110 kilómetros por hora. Y vamos a ver cómo se aplica esto finalmente. Dice, entonces van los dos en la misma dirección, por lo tanto se debe restar, ¿ya? La camioneta, la velocidad de la camioneta con respecto al auto. Voy a poner la velocidad de la camioneta menos la velocidad del auto, y ahí me va a dar 30 kilómetros por hora. La camioneta va más rápido en 30 kilómetros por hora. Al revés, la velocidad del auto con respecto a la camioneta, lo pongo al revés. El auto primero, que eran 80, lo resto de 110 que iba la camioneta y me va a quedar de menos 30. ¿Ya? O sea, el auto va más lento que la camioneta. Y eso es suma y resta, y lo importante es saber desde qué posición me están preguntando. Ahí hay un video de ayuda también, que lo pueden pinchar más rato y que les va a ayudar a entender mejor. Pero yo creo que con mi explicación no va a ser necesario. Ya, vamos a ver los ejercicios. Esta era más cortita porque en realidad es mucho más concreta que la anterior. Ya. Aquí yo tengo los ejercicios y los voy a explicar. Dice, desde el techo del vagón de tren que viaja con rapidez de 100 kilómetros por hora, cae un objeto al suelo. El vagón tiene todas las ventanas cerradas, y no hay corrientes de aire. La caída del objeto es observada por dos personas. Ahí se ve en la imagen la persona A y la persona B, ¿cierto? A quien lo describirá respecto a la estación por donde está pasando el tren. Y B, que lo describirá respecto del vagón en que se halla. Ya. Entonces, para entender mejor el ejercicio, yo voy tomando palabras claves o datos, ¿ya? ¿Qué me dice? Lo primer dato que yo me encuentro, la velocidad del tren, 100 kilómetros por hora. Ya, ese es el primer dato. Ya, segundo dato, ¿de qué me sirve que me digan que las ventanas están cerradas? Que me dice que está como de cierta forma al vacío, que no va a haber interrupción, ya, que va a funcionar de manera normal, que el auto no va a mover, que el viento no va a mover la pelota. De eso me sirve saber que está todo cerrado. Y que hay dos personas, ¿cierto? Una persona fuera y una persona dentro del vagón. Ya, ahora, la primera pregunta dice, ¿cuál es la velocidad inicial del objeto para cada uno de los observadores? Bueno, el observador A está viendo el objeto de fuera, ¿ya? Entonces, para él, el objeto, esta pelota, tiene 100 kilómetros por hora, porque está viendo la pelota cómo se mueve dentro del tren. Entonces, como el tren va a 100 kilómetros por hora, él lo ve a 100 kilómetros por hora. Así de simple. Y el observador ve cómo está dentro, está en el mismo sistema, digamos, la pelota aún no cae, aún no se mueve, él la ve a 0 kilómetros por hora. No se está moviendo, está detenida a 0. ¿Sí? Reitero, el observador A, como lo está viendo de afuera, ve la velocidad de la pelota como si fuera la velocidad del tren, ¿ya? Por eso lo ve a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Es como si ustedes vieran cuando se despiden, por ejemplo, de sus familiares, lo van a dejar al bus, ¿ya? Y la familiar se va, ustedes ven yéndose al familiar a la velocidad que va el bus, ¿sí? Y el familiar dentro del bus pareciera que no se está moviendo, entonces la velocidad es 0. Dice, la B, ¿cómo es la trayectoria que sigue el objeto para A y para B? ¿Ven mi cámara? ¿Me ven a mí? Por favor, si me ven así para yo poder... ¿O solamente ven el Word? Sí, también me ven a mí. Ya. Entonces,
ahí sí se ve, para A, la trayectoria es hacia abajo. ¿Por qué? Porque está avanzando, ¿cierto? El bus está avanzando a 100 kilómetros por hora, entonces para A la trayectoria es como una curva, ¿sí? Porque ve que por mientras avanza va cayendo. En cambio para B solo baja porque B está dentro del tren. Así de simple es esta pregunta. Hay que imaginarse, hay que ocupar la imaginación y ocupar toda la experiencia que uno tiene. Tratar de decir, ya, veamos qué pasó en tal situación. Porque todo esto son cosas cotidianas. Entonces, es más fácil tratando de imaginar o incluso plantearse la situación. Ya. La C dice, si la persona B camina con respecto al vagón con una rapidez de 2 kilómetros por hora, alejándose de la locomotora, ¿con qué rapidez se mueve B con respecto a A? Ya, entonces, vean de nuevo aquí el Word. Dice que la persona B se aleja de la locomotora, o sea, avanza hacia la persona A, ¿ya? Y ahí tenemos esto que decíamos que iba en lados contrarios. La persona B va hacia allá y la locomotora va hacia allá, en direcciones contrarias. ¿Qué pasaba cuando iba en direcciones contrarias? Estas velocidades se suman, ¿ya? Entonces, la locomotora va a 100, la persona va a 2, se suman y serían 102 kilómetros por hora. Ya también ahí es más o menos simple. ¿Por qué? Voy a repetir. La persona B va en contra de la dirección de la locomotora. La locomotora va a 100 kilómetros y la persona B va a 2 kilómetros por hora. Cuando van las direcciones en contra, no sé si se ve bien ahí. Sí, ahí. Cuando van las direcciones en contra, se deben sumar. Sí, esa es como la fórmula que vamos a utilizar en esta guía. Entonces, al sumarse nos da 102 kilómetros por hora. O sea, la persona de afuera ve que la persona B que está dentro, avanza más rápido porque se está acercando hacia él. Y las últimas dos preguntas. Sale una pelota, ¿cierto? Dos pelotas. La pelota A, que va a 6 metros partidos por segundo. Y la pelota B, que va a 4 metros partidos por segundo. Dice, ¿con qué velocidad se percibe A que se mueva la pelota B? Ya. De nuevo, están yendo a direcciones contrarias, se están uniendo, ¿cierto? Una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. ¿Qué debo hacer? Sumar. 6 más 4, 10. Y eso es todo, ¿ya? Como se suman, no importa cuál es la percepción, ¿ya? Porque siempre va a ser 10. 6 más 4 o 4 más 6. ¿Ya? Entonces la respuesta A y B son la misma. ¿Ya? Si ustedes quieren incorporar un poco más de dificultad y saber si lo están haciendo bien o no, podrían pensar que van al mismo sentido y ahí se deberían restar. ¿Ya? Pero eso es suma y resta, dependiendo de si los dos objetos se están juntando o si se están yendo hacia la misma dirección. ¿Ya? Si van en direcciones contrarias y van en la misma dirección. Y eso es el resumen de la guía 2. Los voy a activar sus micrófonos para responder dudas. Y terminando esto, ya les voy a explicar a grandes rasgos de qué se trata la guía de actividades, que es una guía con nota acumulativa, y terminaríamos con la clase. Ahora, déjenme... Ya, ahora estoy escuchando... ¿Qué velocidad? Ya, estoy atenta a sus preguntas. Creo que ahí los activé a todos. Si alguien me quiere decir algo y no lo estoy escuchando, me levanta la mano ahí con la aplicación, porque para mí también esto es nuevo y me cuesta igual. Ya. Profe, ¿me escucha? Sí, se la escucho a Marisol, dígame. Sí, respecto a la guía, sí, bueno, un poco que no me llegó a mí la guía, por eso es que
le decía que por favor me lo puede mandar de nuevo al grupo. Sí, yo la voy a enviar, terminando la clase la envío de nuevo todas las guías al grupo, ¿ya? Ya, y la que dice guía de actividades 1 es la que me tienen que enviar a mí. Ya, como ya les dije, no quiero interrumpirla en estas vacaciones que nos dieron, así es que el primer lunes de vuelta de vacaciones, esas guías se las pido que, por favor, o me la envíen por WhatsApp o me la envíen a mi correo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas? Profesora, Dígame. solamente mando 3 guías, ¿cierto? Sí, solamente Sí. son 3 guías. Los nombres de las guías son guía movimiento, guía estudio 2, si no me equivoco, o de movimiento relativo, y la guía de actividades 1. Son esas 3 guías. Ya, profe. Ya, Profe, por ¿alguna? acá. Sí, dígame. Habla Luis Jara. Ya, don Luis, dígame. Buenas noches. Mire, en Buenas realidad noches. todavía estoy un poquito confundido, Ujú. pero habla por ejemplo, en los ejemplos del microbús con el campesino, habla de la relatividad, Sí, ¿cierto? sí, Esa relatividad es bien variable porque puedo también tomar la posición de la persona que va en el bus, sí. o prima solamente el punto de vista estático, por así decirlo. No, puede ser cualquier posición. Por eso, Pero esa respuesta te puede llevar a un error en cuanto a la pregunta que usted plantea en una prueba, por ejemplo. lo que pasa es que lo importante es el enunciado de la pregunta. Ya, porque ahí me está diciendo qué velocidad lleva, por ejemplo, A con respecto a B. Entonces, no tengo que responder lo que a mí se me ocurre, tengo que responder de acuerdo al enunciado. Y eso me va a guiarme para que no hayan estas subjetividades en una futura prueba, por ejemplo. Ok. ¿Ya? Pero el enunciado me va a decir, porque claro, en un movimiento yo puedo tener en una situación, puedo tener distintos movimientos y todos van a ser relativos, ¿cierto? Todos van a depender de acuerdo de la posición que se está observando. Pero por eso el enunciado tiene que ser súper claro en ese sentido y decir, ya, dígame cómo va a ir el niño, por ejemplo, que va avanzando hacia atrás del bus en relación al pasajero que lo está observando moverse. ¿Ya? O cómo va, qué velocidad llevaría, por ejemplo, el bus en relación a la persona que lo está viendo desde afuera sentado en el árbol. Y entonces siempre tiene que O sea, decir en el fondo el la punto. pregunta va a marcar qué realmente es la respuesta que tengo que dar. Exacto, sí. Porque en el fondo para mí la relatividad, si usted me dice que si voy en un bus a 100 kilómetros por hora y estamos preocupados de que el bus no se pase los 100 kilómetros por hora, yo voy a 100, no voy inmóvil. Claro, pero el cuerpo va inmóvil. Entonces ahí es relativo. Por eso la persona de afuera ve que se está moviendo a 100, pero yo no veo que me estoy moviendo a 100. Ya. Uno lo sabe porque lo está viendo en el tablero, digamos, pero yo no siento esos 100 kilómetros por hora. Ok. ¿Sí? Eso es, y aquí en la segunda guía es súper simple la matemática, porque o se suma o se resta, sí. La primera es un poquito más difícil, pero la verdad es que si manejan el triángulo que les decía yo... Sí, es como la base de todo, ¿no? Sí, y el uso de calculadora, no se compliquen tanto con los ejercicios matemáticos, porque para eso está matemática. Ya si son hábiles en matemática y quieren hacerlo mentalmente, igual los ejercicios tampoco son tan complejos. Pero si pueden usar la calculadora, bien, no me molesta para nada. Siempre y cuando sea calculadora y no celular. Eso sí se los pido. Sí. Ya, entonces, esta guía de actividades 1, se las voy a proyectar a ver si es que... Ya. Esto ya es lo último que vamos a ver, que solamente les voy a comentar, ahí dice lunes 6 de abril la entrega, pero se cambió eso. Ya, primero tiene verdadero y falso. No, clasificación de movimientos. Pueden ser movimientos rectilíneos uniformes, o rectilíneos con aceleración, o no rectilíneos. Ya, rectilíneo uniforme es que
la velocidad es constante. Ya como lo vimos en la guía 1, esa persona que iba corriendo, que siempre iba a la misma velocidad, por lo tanto siempre avanzaba lo mismo en el mismo tiempo. Ya, si no me equivoco, era cada 2 segundos andaba 20 metros, si no me equivoco. ¿Ya? Eso es uniforme. Rectilíneos con aceleración quiere decir que va recto, pero puede ir frenando o puede ir acelerando. Y no rectilíneos que van curvas, ¿cierto? Y tienen que ahí poner cuál es cuál dependiendo de el ejemplo que se den de la A a la F. O sea, ahí Después hay que dice, aplicar el concepto, ¿no? hay que aplicar solo el concepto en la primer ítem. Ok. Segundo dice realizar un esquema que clasifique los tipos de movimientos. O sea, ustedes ven los tipos de movimientos que vimos y cómo se pueden ordenar. De hecho, en la guía sí se han enviado hartos mapas conceptuales que pueden servir de base o de ayuda para hacer este esquema. Perdón. Después dice, completa el sentido de la siguiente afirmación incorporando los espacios vacíos al término que falta. Ya, ahí hay que tratar de ocupar imaginación porque la idea es que los términos no se los dé yo porque si no va a ser muy fácil, ¿ya? Sino que ustedes le dan el sentido de acuerdo a los términos que ya hemos ocupado, sobre todo en la guía 1. Posición, desplazamiento, ahí sale, Ok. ¿ya? Pero son esos conceptos, ¿ya? Después dice, en su trabajo cotidiano jardinero, Ulises recibe la instrucción que se ubique al costado de la piscina, camine 10 pasos. En ese lugar pasa un limonero, luego mida 5 pasos. De ahí pregunta si son precisas las instrucciones o si podría mejorar de acuerdo a la guía 2, que tiene que ver con los planos, ya de explicar, que es la primera parte de la guía. No es ejercicio todavía, ya solamente es como aplicación del contenido. Después dice, un autobús interurbano recorre una distancia entre Santiago y Chillán, que son más o menos 420 kilómetros, con una rapidez media de 80 kilómetros por hora. Y aquí me están preguntando por tiempo, ¿ya? Entonces ahí tengo que ver cómo aplicar la fórmula para resolver el tiempo. La fórmula sería el triángulo. Exacto. Después, lo mismo, ¿ya? Incluso ya acá lo ayudé porque les puse los datos. Aquí una cosa que yo, aprovechando que yo dejé de lado, que es la conversión de medidas, la conversión de variables, ¿ya? Que yo puedo pasar de kilómetros a metros y de metros, no sé, a centímetros, por ejemplo, o A pasar, metros. claro, o pasar de horas a segundos. Eso yo no lo consideré. Los ejercicios pueden ir en kilómetros por hora o metros por segundo, pero ningún ejercicio se va a cruzar. No voy a pedir nunca que pase de kilómetros por hora a metros por segundo, nunca, ¿ya? Entonces, la fórmula se aplica para si está en kilómetros por hora o metros por segundo. Se aplica de la misma manera. Ya no hay que convertir esa variable. No sé si me expliqué bien. Okay. ¿Sí? Ya. Y también acá, parecido, el 7 sobre aceleración. Ahí también están los datos. La 8 pregunta qué es el reposo. La 9, por qué el desplazamiento no puede ser mayor a la distancia recorrida. También es de aplicación de contenido. Y la 10, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y aceleración? ¿Ya? O sea, hay, si no me equivoco, 3 ejercicios matemáticos, lo demás es de aplicación de contenido. Esa guía, vuelvo a decir, para el lunes de vuelta de vacaciones que no pierden. ¿Ya? Y ahora ya que estamos terminando, lo último que les voy a comentar es que ya aprendí ya que este contenido es muy difícil de explicar a distancia por el uso de fórmula, por lo tanto va a quedar hasta acá esta unidad, la vamos a retomar de vuelta de vacaciones y, o sea, cuando ya tengamos clases presenciales, porque no sé si de vuelta de vacaciones vamos a tener clases presenciales o no. Si es que no tenemos clases presenciales, yo voy a adelantar una unidad que venía para más adelante, pero que es más simple de explicar la distancia, ya que es la unidad de, a ver lo que lo tengo acá, mi torpedo, acá. La unidad de organismo y ambiente.
Ya, esa unidad es mucho más simple del área de biología, tiene que ver también con cosas que son cotidianas, pero que no ocupa fórmula matemática, ya es más contenido. Ya. Entonces, si no seguimos con las clases presenciales de vuelta a vacaciones, vamos a partir con esa unidad, ¿ya? Y si por suerte, no sé, digamos que volvamos con las clases presenciales, seguimos con la unidad de física que es movimiento y fuerza. No sé si les quedó claro, pero ahí yo los voy a ir guiando, profe. ¿ya? Ya. Entonces, hasta aquí nomás llegamos. Voy a dar de nuevo un espacio para preguntas. No sé, un Profe. comentario. Dígame. Entiendo entonces que, para que quede más claro, esta actividad queda hasta acá, pero tenemos que llegar con estas actividades realizadas cuando lleguen las clases presenciales. Ya. La guía de actividades 1 necesito que me la envíen porque se está pidiendo evidencia del trabajo de las clases online. Entonces necesito que me la envíen. El contenido se detiene, pero la actividad sí la requiero para el 27 de abril. ¿Ya? Ahí, en la misma metodología, yo después cuando cambie de contenido a organismo y ambiente, voy a hacer otras 2 actividades que se van a sumar a esta y luego vamos a tener una nota. ¿Ya? Entonces es lo mismo. La misma forma de trabajo, pero con otro contenido. Por la facilidad del trabajo a distancia, la verdad. Solamente por eso. Ya. ¿Cuándo supuestamente entraríamos a clase? Según el ministro, el 27 de abril. La verdad es que eso es poco creíble porque se supone que el coronavirus, su pic va a estar entre abril y mayo. Entonces, la información oficial es que el 27 de abril, pero es muy, muy difícil que eso ocurra. ¿Qué querís, papá? Espérate, hombre. No, no puedo, todavía. Está hablando la profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, ya. Bueno, de todas formas, yo sigo atenta a los WhatsApp. Voy a enviar de nuevo las guías y espero que estén bien. Eso. Por favor, Fue una profe, la buena guía lo clase. falta nomás. Ya. Sí, profe. Ya. Esta clase está grabada, así que yo las voy a subir a YouTube y les voy a mandar el link para que así tengan para resolver dudas, algo que no hayan escuchado, y lo pueden repetir. Y también les aconsejo siempre que vean los videos que les subo como link. Esos videos básicamente explican lo mismo que está escrito, ¿ya? Eso, que estén bien. Profe. Igualmente. Ya, profe, muchas Ya. gracias. Chao, Muchas profe, gracias, profe. Chao. Doctora. Tenga buena noche. Igual, chao, chao. Ahora no sé chao. cómo cerrar esto. Ah, ya, ahora sí. Aquí, finalizar reunión. Ya, que estén bien. Chao. Chao. Gracias.